Tenemos una primera pregunta, en este caso clasificada como una pregunta fácil, donde le dan estas dos figuras. Son cuadriláteros, tienen uno, 2, 3, 4, uno, 2, 3, 4 lados, y aunque sean así extraños como una hoja de papel doblada o como un boomerang, como quieran verlo, el nombre es un cuadrilátero porque tienen 4 lados. Estas dos figuras están dibujadas con una idea simétrica. Entonces la idea es encontrar el eje de simetría. Entonces usted tiene que imaginarse que el eje de simetría puede estar en esta posición, puede estar en esta posición o puede estar en esta posición. Esos pueden ser ejes de simetría. Si por ejemplo yo dibujo acá una figura, entonces para que sea un eje de simetría, esta figura debería de copiarse exactamente igual al otro lado. Entonces se copia de este otro lado y en este caso tendríamos que hacerle como un giro horizontal y que se vea así, como un par de alas de ángel, ¿ok? Así sería. En caso de que la figura la hagamos inclinada y entonces hagamos otra figura diferente. Digamos que hacemos esta figura así. Entonces, para que este sea un eje de simetría, entonces esta figura debería de... Ahí se me fue. Vamos a arreglarla. Vamos a quitarle y hacerla de nuevo para que haya una sola pieza y que no nos quede así como entrecortada. Entonces, hacemos una figura acá, así. Y si queremos que sea un eje de simetría, la duplicamos, la ponemos a este otro lado, pero tendríamos que hacerle primero un giro y luego cambiarla en el sentido contrario y buscar que se vea algo así como una especie de alas de avión. ¿Ok? Alas de avión o de avioneta. Esa es la idea del eje de simetría. Y si es horizontal, entonces es igual. Por ejemplo, si se me ocurre a mí hacer aquí una figura, ¿verdad? Que también puede ser alas de mariposa, y se me ocurre que ese sea un eje de simetría, tendría que colocarlo acá y girarlo y que se vea de esa forma. Esto son figuras simétricas. Entonces yo les doy toda la explicación como repaso general para que usted a la hora de ver figuras diferentes en el examen tenga la idea de cuál es la posición del eje de simetría. Estos son figuras simétricas, ¿verdad? Y estos son los ejes de simetría. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, ¿dónde debe de ir el eje de simetría? Acá. Debe de ir en esta posición al puro centro, entre 0 y 2, pasando por un eje horizontal. Pues resulta que este eje horizontal, al pasar por y igual 1, entonces se convierte en el eje de simetría y igual 1. Si marcó la respuesta A, póngase la buena y lo felicito. Vamos a revisar la 3. Entendiendo los conceptos. En este caso, les presentan esta figura, ¿ok? Y les dice, considere las siguientes proposiciones vinculadas con este dibujo. G es homólogo con J. Bueno, vamos a buscar G y lo marcamos. Aquí está G. Es homólogo con J. Bueno, primero, hay dos ejes de simetría. Hay un eje de simetría B. Y aquí dice, G es homólogo con J respecto a B. No, no. Para que sea homólogo con J, J tendría que estar aquí. ¿Ok? Y en ese caso, más bien decimos, no, G no es homólogo con J. G es homólogo con quién. Con L. Pero con respecto a la recta B. Con respecto al Con eje I. simétrico. Con I. Ajá.
Vea que Con I. ajá, por eso, con Con respecto a la I. recta, correcto. Con respecto a esta recta espera. ¿Lo ven? Es con respecto al eje Ujú. B. De aquí dice, con respecto al eje B sería homólogo con Con I. I. Con I. Correcto. Entonces, eso es así. Entonces, lo primero es que ya saben que es falso. ¿Ok? Vamos con la segunda. Entendiendo ya el concepto, H es homólogo con K respecto al eje de simetría A. Entonces, ahora es con el A. ¿Ok? Con el eje de simetría A. Lo indicamos, es este. Entonces dice H. Identifiquemos H. A ver, ¿dónde está? H está aquí. Es homólogo con A. Sí. Sí. Perdón, con K, ¿verdad? Sí, con K sí. Observe que están al frente, uno al otro lado y otro al otro lado del eje A. Vean la distancia que hay de aquí hasta aquí y vean la distancia que hay de Ujú. aquí hasta aquí. Se preservan las distancias. Esta es verdadera. Si usted puso en la 3 que solo la 2 es verdadera, póngase la buena, póngase el check, ¿ok? En caso de que no, ya sabe cómo la corrige. Póngase la buena y va contando. Si ya lleva dos buenas, ¿ok? Ahora es el punto C. Es homólogo con C con respecto al eje A. Con respecto al eje A. Vea, esta pregunta es muy interesante, aunque usted no lo crea. C es homólogo con C respecto al eje A. Vean el eje A, es este Sí. rojo, ¿verdad? Y la idea la tenemos aquí en H. H es homólogo con K. Vea la distancia que hay de H al eje A y de K al eje A. Ahora le están preguntando que si C es homólogo con C. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Verdadera, verdadera, porque C está a una distancia cero del eje y C también está a una distancia cero. O sea, este punto sí es homólogo consigo mismo. Entonces, verdadera. Perfecto. Ahora vamos con la otra. El segmento GM. Marquémoslo. Marquemos el segmento GM. El segmento GM es este. Ese segmento. Ocupamos guiarnos por el eje de simetría B, que es este. Eje de simetría B. ¿Ok? Es homólogo con IC. Eje de simetría B. Es homólogo con IC. ¿Verdadera o falsa? Sí, profe. Sí, correcto. Verdadero. Correcto. Verdadera. Verdadera. Usted puso que la 4, ambas son verdaderas. Póngase la buena. Póngase la buena y felicidades. Cuando usted le dan dos figuras en el plano y le preguntan que si corresponde la transformación a una homotesia centrada en el origen y constante menos uno, vieras que esto es muy fácil comprobarlo. Usted coge un punto con solo uno que se la juegue y funciona, prueba los otros. Pero si el primero que usa no funciona, entonces ya simplemente es falso. Este punto A, ¿cuáles son las coordenadas de este punto A? 2,1. 2,1. 2,1. Pues resulta que si usted multiplica este punto, el punto por menos 1, ¿y cómo multiplica un punto, profe? Bueno, vea, un punto usted lo multiplica por un número si multiplica ambos valores, el X y el Y, por el de afuera. Entonces, esto le va a generar a usted el punto A', o sea, la imagen. Entonces, la imagen va a corresponder a menos 1 por 2, menos 2, menos 1 por 1, menos 1. Ahora veamos si este punto coincide con esos valores. Si el punto A, que es 2, 1, queda ubicado exactamente en la posición menos 2, menos 1. Si no queda ahí, es falso. ¿Queda ahí o no queda ahí? No, no queda. No, no queda No, porque falsa. la posición de este es menos 2, menos 2. ¿Ves? Entonces, simplemente la primera es falsa. ¿Ok? Y la segunda, yo sé que ustedes la pusieron falsa. Porque dice,
La transformación corresponde a una traslación de 3 unidades a la izquierda. Cojamos el mismo punto A. Veamos si se movió 3 unidades a la izquierda. Las hace contando. Cuenta. 1, 2. Aquí serían 3. Y luego baja. 1, 2, 3. Y aquí dice que 3 a la izquierda y 4 hacia abajo. No, son 4 a la izquierda, ¿lo ven? Y 3 hacia abajo. Entonces también es falsa. Por lo tanto, ninguna es la respuesta que tiene que poner. Ninguna de las dos es verdadera. Si así lo observó usted, se la pone buena. Para verificar con base en esta figura el perímetro del rectángulo, ubiquemos la figura. Es BAF. B, A, F, E, y obviamente usted tiene que cerrarlo, porque la figura no se puede dejar abierta. Es a este rectángulo al que se refiere la pregunta 1, la proposición 1. Dice que el perímetro corresponde a 16. Entonces usted lo hace calculando cuánto mide este lado. De 0 a 2, obviamente, mide 2. Y de este lado también mide igual porque es un rectángulo. Y aquí hay de menos 2 hasta 0, hay 2. Y de 0 hasta 4, obviamente hay 4. 2 más 4, 6. Y el de arriba, pues también mide 6. El perímetro es la suma de los lados. El perímetro es la suma de los lados. En la proposición 1, la suma de los lados. Y los lados son 2 más 6 más 2 más 6, si lo quiero ver de la forma más sencilla. Y eso sería 8 más 8, 16. Por lo tanto, la proposición 1 es verdadera. Se me fue una F, ¿vio? Es verdadera. ¿Ok? Es verdadera. Vaya apuntando si es que se equivocó ahí en alguna cosita. Y en la otra dice el área del hexágono. En este particular, como es una figura conocida, práctica, usted lo puede hacer sumando el área del rectángulo, que es base por altura, y en este caso 6 por 2, y 6 por 2, 12, y le suma el área del trapecio. El área del trapecio es base mayor más base menor por la altura entre 2. Base mayor más base menor por la altura entre 2. Suma estas dos áreas. La base mayor, en este caso, es 6. 6 es la base mayor. La base menor es lo que hay desde aquí hasta aquí, que sería de menos 1 a 3. Y de menos 1 hasta 3 sería 1 y 3, 4. Entonces aquí hay 4 unidades. De 0 a 3 hay 3. Y de aquí a menos 1 hay 1. 3 más 1, 4. Entonces la base menor es 4. La altura del hexágono, perdón, del trapecio sería de 2 a 4. Esta sería la altura, la H, de 2 a 4. Y ahí hay 2 unidades. Y luego base mayor más base menor por la altura entre 2. Este 2 se cancela con este y 6 más 4 nos da 10. Entonces, al sumarse estas dos cosas, yo sumaría 12 más 10 y eso me da 22. Y aquí dice que da 20. Por lo tanto, esta sí es falsa. Verdadera, solo la 1. Si así lo puso, ya tiene una pregunta más que tiene correctamente contestada. Cuando usted le preguntan por polígonos regulares, tiene que traer a su memoria lo que pueda recordar del tema polígonos regulares.
Dice que la diagonal de un polígono regular mide 5 raíz de 2. Si usted se aprende de memoria esto, 5 raíz de 2, 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. Ok, suena como a un cuadrado. Nada más es para que sepa, suena como a un cuadrado. Y para peores le dicen que si el ángulo externo mide 90, entonces para que un ángulo externo de un polígono mida exactamente 90, lógicamente la figura tiene que ser un cuadrado. La figura tiene que ser un cuadrado. Ángulo externo 90 y una diagonal que mide 5 raíz de 2, entonces el lado mide 5. ¿Ok? Ese es el ángulo externo. Ángulo externo. Solo el cuadrado tiene un ángulo externo de 90, nada más, para que se lo aprenda de memoria. Y solo el cuadrado tiene una diagonal que mide 5 raíz de 2. Y si la diagonal del cuadrado es igual a 5 raíz de 2, entonces L es 5. Porque la canción dice, L raíz de 2 es la diagonal del cuadrado. L raíz de 2 es la diagonal del cuadrado. L raíz de 2 es la diagonal del cuadrado. Aquí está el raíz de 2. Entonces, ¿quién es L? 5. Y nos dicen que el perímetro, ¿cuál es? Ah, el perímetro, como son 4 lados por 5, obviamente el perímetro es 20. La opción correcta, la opción A. Y si utilizó esta fórmula, que el ángulo externo es 360 entre n, y vio que el ángulo es 90, 90 igual 360 entre x, chiffcan igual, y le dio que x es igual a 4, entonces obviamente ya aquí sabe que n es igual a 4. O sea, tiene 4 lados el polígono. Y si es regular y tiene 4 lados, ahí se da cuenta que es un cuadrado. Y que la diagonal es 5 raíz de 2. Aquí es donde le recomiendo aprenderse esto. L raíz de 2 es la diagonal del cuadrado. Y ahí se da cuenta que L es 5 y procede igual que al final de este lado. Perímetro es igual a 4 por 5 y eso le da 20. ¿Ok? Ahí tienen los dos procedimientos que se requieren. Apréndase el mecanismo, ¿verdad? Apréndase el procedimiento. Vea cómo se aplican las fórmulas para responder. Vean, así como antes yo les mencioné en la pregunta anterior, que cuando ustedes vean raíz de 2, qué sé yo, 5 raíz de 2, 7 raíz de 2, puede ser que esté asociado con el cuadrado. Igualmente, el 4 raíz de 3 puede estar asociado o con el triángulo equilátero o con el hexágono regular. Entonces vamos a ver con cuál figura tiene que ver esta pregunta. Dice que la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces vamos a escribir eso así, en palabras. La suma de los ángulos internos. En palabras y en símbolo, ¿verdad? Mixto. Suma de ángulos internos. La suma de los ángulos internos de un polígono tiene una fórmula al final del examen, que es n-2 por 180. Esa es la fórmula que le dan a usted al final de la prueba para que usted la pueda aplicar como suma de ángulos internos. La suma de los ángulos internos se calcula así, n-2 por 180. Esa es la suma de los ángulos internos. Dice que esto es igual a 720. En lugar de n, ponga en la calculadora x y al final le da shift, calc, igual, y me dice cuánto le dio la n. Claro, ponga x en la calculadora, pero usted sabe que va a ser n. Hágalo y me dice cuánto le da la n. Lo que le da la n es el número de lados. Recuerda que n es igual al número de lados del polígono.
del polígono. ¿Ok? N es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? La suma de los ángulos Profe, no internos. sé si estoy bien, me dan 10. mm, N menos, eso va entre paréntesis, ¿verdad? Ah, El mío ok. 6. De a 7, Sí, ¿no, Son profe? eso, 6. Creo que hace esas eso va 6. entre paréntesis, eso va entre paréntesis. Paréntesis, x menos 2 cierro, por 180. Aquí hay que poner por, ¿verdad? Algunas calculadoras no lo aceptan sin por. Alfa cal 720, shift cal igual. Háganlo otra vez para que estén seguros. Ya lo hice otra vez, me da 6, profe. Ok, 6 lados tiene Da el polígono. 6. Si son 6 lados, es un hexágono. ¿Ok? Es un hexágono. Y luego dice que la apotema, ¿ok? Dice que la apotema es 4 raíz de 3. Ok. 4 raíz de 3 es la apotema. Si usted se aprendió la canción, la apotema del hexágono es, la apotema del hexágono es L medio raíz de 3. Entonces, pone este de este lado. 4 raíz de 3 es igual a L medios raíz de 3. ¿Quiénes se cancelan? Que son iguales. ¿Quiénes se cancelan? Raíces. Las raíces se cancelan. Y este 2 que está dividiendo, usted ya aprendió a despejar y sabe que este 2 pasa a multiplicar. Y le queda 2 por 4, 8 es lo que mide el lado. El lado mide 8. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que le preguntan? Ah, le preguntan por el área. Le están preguntando por el área, dice. Entonces, el área de dicho polígono, ¿cuánto es? El área de dicho polígono, ¿cuánto es? Entonces, se acuerda de la fórmula del área. El área de cualquier polígono, y en este caso particular del hexágono, en forma general, es perímetro por la apotema entre 2. El perímetro es 6 lados por 8 cada uno. Y la apotema es 4 raíz de 3. Y todo eso entre 2. Meta en la calculadora solo los números sin la raíz, o sea, solo esta parte de acá. La raíz déjela para pegarla como una calcomanía al final. Meta en su calculadora 6 por 8 por 4 entre 2 y me dice cuál es la respuesta correcta. Nadie. 96. La opción D. 96 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, con la fórmula de la suma de los ángulos internos, n menos 2 por 180, igualado a lo que dice aquí que es la suma, 720, Claro. sí, cal igual, eso sí, acuérdese de los paréntesis. Me da que él tiene 6 lados. Es un hexágono. Luego, Número de lado. ajá, luego ya tiene el número de lados. Ahora le dicen que la apotema es 4 raíz de 3. Como ya sabe que es un hexágono, se acuerda de la canción. La apotema del hexágono es L medio raíz de 3. Entonces, 4 raíz de 3 es igual a L medio raíz de 3. El raíz de 3, al ser igual a ambos lados, se cancela. Y el 2 pasa a multiplicar y me queda 8. 8 es el lado y tiene 6. Ah, entonces el perímetro es igual a 6 lados de 8 cada uno y el perímetro me da 48 por si quiere usarlo, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer aquí directo. 6 por 8 por la apotema que es 4 raíz de 3 entre 2 y mete en la calculadora solamente esto. Solo eso mete en la calculadora. Y le da que la respuesta es 96 raíz de 3. Ahora usted me dice, profe, usted puso que ese es de dificultad media. Sí, porque estoy seguro de que usted tiene la capacidad de aplicar bien estas fórmulas. Y usted se va a hacer amigo del hexágono. Se van a llevar muy bien. Y en el examen la va a poder hacer perfectamente bien. ¿Ok? Tome nota, paso a paso.
Y ya casi vemos cómo se resuelve la pregunta 30. Dice, sea un polígono regular cuyo radio mide 6. Dice que si el ángulo central mide 72, entonces el perímetro de ese polígono corresponde aproximadamente. ¿Ok? Esta pregunta es muy importante, muy importante, porque cuando usted, por ejemplo, averigua cuántos lados tiene, utilizando este dato de que la medida del ángulo central es 72 y utiliza la fórmula ángulo central igual a 72 igual a la fórmula del ángulo central, que es 360 entre n. Cambia la n por x y usted pone en la calculadora 72 igual 370 sobre alfa x y le da shift calc igual. Entonces se da cuenta que la x le va a dar ¿cuánto? 5. 5. 5 lados. Esos 5 lados hacen que son de un pentágono. Son de un pentágono regular. Y le dicen que el radio mide 6. Entonces vean, esta figura a mí me interesa mucho que la comprendan. Por eso voy a sacar todo el espacio necesario para que lo asimilen. Voy a usarlo, el pentágono. Y vea que cojo una pieza pentagonal así, ya diseñada por el programa, para que no me quede fea, ¿verdad? Ese es nuestro pentágono. Dice que el radio mide 6. El radio se refiere a esta distancia. Regularmente cuando se dice radio, se refiere a esta distancia. ¿Ok? Eso mide 6. Y nos piden el perímetro, o sea, hay que averiguar cuánto mide cada lado. Hay que averiguar cuánto mide cada lado completo. Si usted tira la apotema, ¿verdad? Perpendicular a la base, tira la apotema hasta la mitad y forma aquí un triángulo. Entonces, usted tiene que ubicar este ángulo central de 72, tiene que saber ubicarlo. Entonces, agreguemos otro radio por este lado, ¿verdad? Y usted dice, este es el ángulo central. Mide 72, pero ustedes van a ocupar la mitad nada más, este pedacito. Entonces, ¿cuánto mide esa mitad de 72? Entonces sería la mitad, 26. 36. Es la mitad de 72, es 36. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla, con razones trigonométricas, y luego yo les doy una fórmula especial. Entonces, con esta fórmula, ¿verdad? De 36, esta hipotenusa que mide 6, vamos a averiguar primeramente la mitad del lado. Aquí le vamos a poner X. Y luego usted va a decir, muy fácil. Entonces, L va a ser igual a 2 por, bueno, bueno, sí, pongámosle X porque vamos a utilizar X en la calculadora. Pero vamos a ponerle 2X cuando ya sea el lado completo. Pues voy a utilizar este dato. Entonces, esto mide 36. Entonces, el X está opuesto al ángulo de 36. Cuando el X está opuesto, usted va a decir, seno de 36 es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Repite, seno
de 36 es igual al cateto opuesto, que en este caso es X, sobre la hipotenusa, que es 6. Este 6 usted lo va a pasar aquí a multiplicar, ¿verdad? Y va a meter en la calculadora 6 por seno de 36 va a ser su X. Cuando tiene el valor de X, lo multiplica por 2 y va a tener cuánto mide el lado. Entonces meta esto en la calculadora. 6 por sin de 36. En la calculadora no dice sen, dice sin. 6 por sen de 36. ¿Ok? Me dice cuánto le da. Ya casi lo hago yo también para que usted lo vea. 6 por sin de 36. Igual. Me dice cuánto le da. ¿Cuánto le dio? Es esto. 6 por seno de 36 en la calculadora. ¿Cuánto es? Están durando mucho para hacer ese cálculo. 3,52, profe. 3,52 es el X, ¿verdad? Entonces, eso le va a dar la X. Entonces, esto va a ser 2 por 3,52. ¿Cuánto da 2 por 3,52, que sería L? 7.05. 7,05. Entonces, a usted le están pidiendo el perímetro del pentágono. Entonces, el perímetro sería igual 5 lados por 7,05. Aproximadamente, ¿cuánto le da? 35,25. 35.27. 35,25 le da aquí con esta aproximación, pero ya se sabe que la respuesta es la opción B. ¿Ok? Ujú. En el pentágono regular tenemos que tener claros los componentes. El primer componente que tenemos que tener claro es el lado. ¿Ok? Yo señalo siempre el de abajo, pero todos miden igual. ¿Ok? Este es L, el lado. Luego, vamos a hablar del apotema. La apotema sale del centro hasta la mitad de la base. Y la apotema es perpendicular al lado. Esa es la apotema, que regularmente se le pone AP, en este caso, para identificarla. Entonces, para nosotros, AP va a ser la apotema. ¿Ok? Esta apotema tiene una fórmula. La fórmula mágica va a ser que AP va a ser igual a L medios entre la tangente de C medios. Y este C es el ángulo central. Tomen nota hasta ahí y ya continuamos para que vayamos despacito. Entonces, AP, que es la bajante del centro al punto medio de la base, es la apotema. Para calcular la apotema, en caso de que no se la dieran, pero le dan L, usted utiliza L, medios entre tangente del ángulo central, que lo va a poder calcular porque se sabe la fórmula. La fórmula del ángulo central, apúntela, aunque ya la vimos, pero apúntela, es 360 entre n. Vemos una rayita recta, mejor acá. 360 entre n. ¿Ok? Vean las formulitas que se requieren, ¿verdad? Ángulo central, porque tengo que meterlo aquí.
¿Ok? Esa es la fórmula del apotema. Vamos a encerrarla. Para recordar que esta es una fórmula que no aparece ni en el examen ni en los libros. Es una fórmula especial. ¿Cómo calculo la apotema? Ahora voy a trazar este segmento que va del vértice al centro. ¿Ese segmento quién es? ¿Quién es ese segmento? El radio. El radio. Entonces póngale usted aquí una R. Una R de radio y pone acá. R es igual al radio. Y este radio va a tener una fórmula parecida al apotema. Va a ser L medios, solo que no va a ser entre tangente, sino entre seno de C medios. Y esas dos fórmulas son las dos fórmulas mágicas para resolver problemas que involucren estas dos figuras, la apotema y el radio. Entonces, la apotema L medios entre tangente de C medios y el radio L medios entre seno de C medios. Y vea que siempre con el ángulo central. Entonces ahora yo voy a transferir los datos del ejercicio a esta. Y vamos a utilizar la fórmula para que vean la diferencia del caso anterior a este caso. Decía que el ángulo central medía 72, ¿verdad? Grados. Entonces eso lo vamos a poner acá. El ángulo central es igual a 72 grados. ¿Ok? Cuando usted resuelve la ecuación, se da cuenta que n es igual a 5. Y eso es un pentágono y aquí lo tenemos. Y luego nos decía que el radio medía 6. El otro dato que le daban era que R era igual a 6. Ah, entonces tráigase este 6, pero no para L, sino tráigaselo para acá y lo cambia por R. Y usted en la calculadora pone 6 es igual, en lugar de L, ¿verdad? Yo le pongo L, pero usted en la calculadora le pone X. Entonces, X medios entre seno del ángulo central que ya se le están dando, 72. 72 entre 2. Y le da Shift, Calc, igual. Y dice que L le va a dar L directamente. Es decir, cuánto mide el lado. Y cuando ya tiene el lado, usted calcula el perímetro, 5 por ese L que tiene ahí. ¿Ok? Hágalo para que vea qué divertido. Verificando esos cálculos con su calculadora, usted procede a hacer lo siguiente. 6, que es el radio, alfa cal, pone fracción, aquí sí, porque vamos a poner en lugar de L, vamos a poner X, alfa X, sobre 2. Cursor derecho, símbolo entre, y esta es la tan, dice sin, cos y tan, este que está aquí es tangente, el último de la fila. Y pone fracción, y aquí pone el ángulo central directo que le están dando, 72. Se baja con el cursor entre 2, cursor derecho, cierra, y aquí pone Shift, Cal, igual. Y le da 8.71. Vamos a ver qué pasó. 8.71. Es que puse X, puse tangente. Esta sería la apotema. Profe, era seno. Sí, sí, sí. Aquí puse tan y dice que el radio es seno. Está bien, perfecto. Entonces nos devolvemos y aquí borramos la tan y ponemos seno. Ve, ya uno se sorprende porque ya era un número que no coincidía con el 7, ¿verdad? Entonces, X medios entre seno de 72 sobre 2. Y le da Shift Cal igual. 7.05. ¿Ok? 7.05.
Entonces usted lo apunta. Nada más, ya, el X, que en este caso es L, me dio 7.05. Entonces el perímetro sería 5 por 7,05 y el que más se aproxima es 35,27. En aquel caso fue la opción que era la opción B. ¿Ok? La B. B. Exacto. Entonces vean el procedimiento. Ahora, yo les puse el apotema, les puse el radio, pero vea que realmente el procedimiento es esto nada más, esto de aquí abajo. 6 igual L medios entre seno de C medios, ¿verdad? Shift cal igual, tengo el L, luego lo multiplico por 5 y listo. Esto es todo el procedimiento. Si usted me lo promete, ¿verdad? Aprenderse estas dos fórmulas de memoria para que las pueda aplicar directas en el examen. Ahí se las dejo. Por error. Entonces 12, que es la apotema, es igual a X medios entre tangente de C, que es 72, entre 2. Y luego agrega Shift Calc igual. Y dice que X, que corresponde a L, ¿le dio cuánto? ¿Cuánto le dio X? L. Bueno, X y L. 17,43. 17,43. Y vea, ya tiene el lado directamente. Entonces, el perímetro sería 5 por 17,43. ¿Y ese perímetro le da cuánto? 87,15. 87. Sí. 87,15 aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo? Y entonces, eso es lo correcto. Y vea cuántos pasos se utilizaron. De ahí breve. ¿Cuánto se dura haciendo eso, digamos, manejando esta fórmula? Muy poquito, menos de un minuto. Y tiene respuestas directas. ¿Ok? Esa es la... Tenemos esta figura y le dicen que los puntos A y C, identifiquémoslos para saber de cuáles se trata. A y C. Dice que son homólogos entre sí con respecto a cuál recta. Ya sabemos que si están en sentido opuesto, la recta tiene que ser vertical. ¿Ok? Y en este caso, es la recta que pasa por este valor de 4. Y este valor de 4, ¿en cuál eje está? ¿En cuál eje está este valor de 4? En X. En X. Por lo tanto, esta recta corresponde a X igual 4. Entonces, la respuesta correcta, la opción C. Si la tuvo buena, ok, póngase ahí el check de que está buena. Y si tiene que corregir, haga las anotaciones correspondientes. Iniciamos con la 13 primero. El punto L. Vamos a ubicar el punto L. Acá está. Es homólogo con el punto menos 2, 4. Vamos a ver. Menos 2 está de este lado. Menos 2, 4 está aquí. Entonces, con respecto al eje X. ¿Ves? Menos 2, 4. Si fuera con respecto al eje X, menos 2 está de este lado, al lado izquierdo. Sube hasta 4. Entonces, como dicen los chiquillos, nada que ver, ¿verdad? Falsa. Ahora vamos con los polígonos M, B, L, S, K, M, B, L, S, K. O sea, esta ala del murciélago y esta otra ala del murciélago presentan simetría axial con respecto al eje Y. Si es así como está, el eje Y es este, el vertical. Entonces, no. Con respecto al eje X, sí. Entonces, es falsa. Entonces, para la 13, lo que debieron haber colocado es ninguna. Si así lo hicieron, pues pongas el check de buena. Y si no, pues ya se dio cuenta cómo se analiza la pregunta. Ahora sí, vamos con la 14.
el ángulo homólogo con BLS. Aquí tenemos que seguir las direcciones. BLS, pongámoslo en azul. B, aquí está. L y S, acá. El ángulo al que se refiere, obviamente, es este. ¿Ok? BLS. Es homólogo con respecto al eje X con el ángulo del que está abajo, ¿verdad? Que sería este. Este de acá y este de acá. Entonces, usando las mismas líneas, sería B, ¿verdad? BC, D, que sería este ángulo que está acá. BCD, BCD. Entonces sería la opción C. Si así lo hizo, entonces se la pone buena. Se la registra como un acierto. ¿Ok? Y ahora vamos con la 15. Dice que el punto homólogo de A es K respecto al eje X. Entonces, respecto al eje X, el punto homólogo de A. A está aquí. Dice que es K, que está como por este otro lado. Como dicen los Huilas, nada que ver. Está más perdido que... Ok. Entonces, esta es falsa. Y la otra dice que el segmento ED. Vamos a ver, el segmento ED. ED. Este de acá. Con respecto al eje X, tendría que ser el de arriba. Tendría que ser KS. Ah, entonces sí. Ahí sí. Porque dice ED con KS. Esta sí es verdadera. Entonces en la 15 debieron haber puesto solo la 2. Si así fue, entonces chequéenselo como un acierto. Felicidades a los ganadores. Pasen por el premio a las oficinas centrales de Batman en Ciudad Gótica. Con respecto a las esferas, todas las preguntas que hagan de la esfera son similares. Siempre, siempre van a tener que ver con un triángulo que se forma en esta zona. Siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, de una vez yo preparo la figurilla para que tengamos idea de cómo es que se trabaja. Vea que ni siquiera leí el enunciado, ¿verdad? Ya leyéndolo, me dan la siguiente figura, representa una esfera intersecada por un plano alfa, el punto B pertenece a la intersección de ese plano y la superficie de la esfera. Ok, aquí está el punto B. Y el punto P corresponde al centro de la sección plana. Y por supuesto, el centro de la esfera es O. El ángulo recto se forma aquí arribita. Luego dice que OP, que sería en este caso la distancia del centro al punto central de la circunferencia, mide 10. Esto mide 10, ¿ok? Luego dice que OA, vea qué vivos que son. Ponen que OA es 26, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué que lo ponen ahí? Para que usted lo ponga ¿dónde? Dicen OA es 26, pero usted lo coge, ¿verdad? Usted lo levanta. Espere, ya casi lo acomodamos. Espere. Usted coge este segmentito que es el radio de la esfera y lo coloca acá, nada más. No lo dibuja de este lado, sino que lo dibuja donde le conviene, para que se forme un triángulo rectángulo. Y entonces ese lado mide 26. Y luego le dicen que los puntos A o B están alineados, precisamente por eso es que se puede correr ese radio a esa posición. Y la primera pregunta es, ¿un radio de la esfera corresponde a? Entonces, puede ser OA, pero como no aparece, entonces tiene que ser OB, la opción B. Esa es la primera respuesta en la 19. Y en la otra, sí le están pidiendo la medida de PB, que sería este radio de acá.
Entonces, este radio de acá lo hace por Pitágoras. Como ya usted es experto en Pitágoras, pone que ese radio es igual a la raíz cuadrada de 26, que es la hipotenusa al cuadrado, menos 10 al cuadrado. Recuerde que si va a calcular un cateto, tiene que restar. Y que va primero la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Mete eso en la calculadora y esa es la respuesta. ¿Cuánto nos da eso en la calculadora? Lo puede dejar con raíz o en forma decimal. 24 dice. ¿24? De todos modos, vamos a hacerlo, ¿verdad? Para que estemos seguros. Vamos a hacerlo. Sí, profe, me dio 24. Ok, vamos a hacerlo acá. Raíz cuadrada de Sí, a mí también. 26 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Efectivamente nos da 24. Si a usted también le dio la 24, entonces se la pone correcta. Y esa sería entonces la pregunta número 15 del formulario hasta el momento. ¿Ok? Pues vamos a darles un minutito para que tome nota y pasamos a la siguiente. Si la tienen buena, pues se la ponen buena. Dice que de acuerdo con la información anterior, si el vaso corresponde a la figura destacada con gris, entonces lo que está, eso es un vaso como esos desechables. Y la medida del radio de la base de cada vaso es 2,5. Entonces, ¿cuál es la medida de la altura del cono que da origen a esos vasos? El cono que da origen es todo el cono, desde arriba hasta abajo. Esa altura es la que hay que averiguar. Está H. ¿Cuál es la medida de la altura del cono que da origen a esos vasos? Entonces, nosotros sabemos que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 8. Entonces ponemos acá que esta distancia es 8. Eso no es una altura, simplemente es una distancia de aquí, de la base, a la mitad. Esta parte no la conozco. La altura del pedacito del copo no lo conozco. De este, donde venden los granizados, ¿verdad? Este pedacito no lo conozco. A este le voy a llamar H minúscula. A toda la altura le llamo H mayúscula. A este radio, que es el radio del cono principal, le voy a llamar R mayúscula. Este le llamo R mayúscula. ¿Ok? R grande. Y el radio del vaso, de cada vaso, que es este, el radio de la base de cada vaso, la base es esta, donde no se riega el líquido. Esta distancia dice que es 2,5. Y ese 2,5 es el R pequeño. Entonces vamos a ver qué hago yo para resolverlo. En lugar de, bueno, vamos a poner la fórmula. Sería H grande entre H pequeño, H grande entre H pequeño es igual a R grande entre R pequeño. Lo que pasa es que no voy a usar letras, sino que voy a usar X. Entonces, para mí, la altura pequeña, esta, va a ser X. El radio grande es la mitad de 7. El radio grande es 7 medios, que en forma decimal es 3,5. Entonces, y el H grande sería 8 más X. El H grande, 8 más X.
Así con esos datos, entonces yo me vengo para acá y planteo la proporción que voy a meter en la calculadora. Porque eso es una pregunta donde la calculadora me va a servir. Entonces, el h grande es 8 más x. Sobre la h pequeña, que es x. El r grande es 3,5. Sobre el r pequeño, que es 2,5. Y luego yo pongo shift, calc, igual. Y la calculadora me dice que x es igual a un valor. Entonces luego a ese valor yo le sumo 8 y obtengo la h grande, que es la que me están pidiendo. ¿Cuánto nos da la x? Shift, calc, igual. Después de copiar la proporción con x en lugar de h pequeño. ¿Cuánto les dio la x? Pues 20, profe. 20. Y 20 más 8, 28. ¿Verdad? Es la respuesta. Vamos a ver si es cierto. 8 más alfa x bajo sobre x, cursor derecho, alfa cal, fracción, arriba 3,5, abajo 2,5, shift cal igual 20, correcto. Entonces x da 20 y 8 más 20, la altura grande, la altura que genera el cono, el vaso, sería 28. Opción B, la respuesta correcta. Si la tuvo correcta, genial. Se la dejo por unos minutitos para que tome nota